las situaciones que se vivieron. Pues ya estamos de regreso aquí en Medio Ambiente, Radio 13, y bueno, continuamos con esta entrevista y muchísimas gracias al senador Jorge Carlos Ramírez. Y pues estábamos en el primer bloque hablando, yo soy Eriquín, por cierto, para Mucho mencionarlo. gusto, Y bueno, continuamos en este programa y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vivió en el primer bloque. Hablamos de 3 temas muy importantes: el plástico, las abejas y también, pues básicamente todo el medio ambiente que se está viviendo. Y mi primera pregunta sería en relación a estos talleres que se les ha dado en el Senado. ¿Cómo sensibilizar, sobre todo, no solamente a los senadores, sino también a los diputados y a un presidente en temas de medio ambiente? La verdad es que es una pena que tengamos que sensibilizarlos. Deberían llegar absolutamente sensibilizados y comprometidos con estos temas, desde el presidente hasta el más humilde servidor público, porque estas son las cosas que la opinión pública una y otra vez nos señala. Mira, desde la defensa de los derechos de los animales hasta los temas globales como el cambio climático o el problema de la deforestación. Todos estamos desde hace muchos años en estos temas. Hoy, quien diga que alguno de estos temas no es prioritario, francamente no merecería estar donde está. Claro. En esta parte y bajo su experiencia de estos talleres, ¿nos podría platicar más o menos la convivencia y todo este ejercicio que se hizo con estos talleres que vivieron? Fue muy bueno. La Comisión de Medio Ambiente, una parte de la Comisión de Salud, permanentemente tuvimos a la COFEPRIS, que estuvo en todas las sesiones, la Secretaría de Salud estuvo prácticamente en todas las sesiones, la Secretaría de Educación un poquito más ausente, pero yo sentí por ese lado del gobierno un compromiso y unas ganas de verdad de participar. Por el lado de las organizaciones no gubernamentales estuvieron, yo creo que las más importantes en estudios y en trabajo y en actividades de esta materia, desde la Asociación Nacional contra el Plástico hasta Greenpeace, desde organizaciones muy regionales como las de Querétaro hasta la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, por ejemplo. Así es que yo creo que la asistencia fue nutrida, pero además no solamente en el número, sino sobre todo en la representación de los que estaban allá. Yo considero muy válidas todas las propuestas que se hicieron. Claro. Bajo todo este concepto y convivencia que tuvieron, quiero retomar algo que publicó usted en su muro y que precisamente hablaba sobre qué propuestas haría para combatir el cambio climático, y lo tiene precisamente en su muro. Después de todos estos talleres, ¿cuáles serían sus 5 puntos o cuáles serían los temas principales bajo su consideración sobre los temas de cambio climático? Haría una reforma profunda a los temas de ganadería y agricultura en cada país. Sin lugar a duda, los mayores contribuyentes a esto son China y Estados Unidos. En segundo lugar, haría una profunda reforma a la regulación industrial y empezaría por mi estado y por nuestro país, pero sin duda otra vez los más importantes aportantes aquí son China y Estados Unidos. Y empezaría una intensísima campaña de educación que nos enseñara a convivir mejor desde muy pequeños con el medio ambiente, pero no a lo hipócrita, sino de a de veras, o sea, haciendo sacrificios reales. Esto no lo voy a comer porque daña el medio ambiente, esto no lo voy a comprar porque la empresa que lo vende no sigue prácticas amigables con el medio ambiente. A este lugar no vamos a ir porque su construcción significó un grave deterioro del medio ambiente y cosas por el estilo. Un activismo social mucho más intenso, enseñado desde muy pequeña edad. El otro día me mandaba alguien un video de Japón y se quejaban de que no había basureros. Y una japonesa respondía, pues no hay basureros porque nosotros no tiramos basura. No queremos afear nuestras ciudades, cada quien carga con su basura. No me imagino a una persona de México todavía llevando sus pistaches en su bolsa de mano, las cáscaras de sus pistaches, ¿no? Que por cierto son un excelente fertilizante.
Sí podemos hacerlo los mexicanos, claro que sí. Hay prácticas en las que hemos sido pioneros y hemos sido capaces mucho antes que otros países, por ejemplo, el dejar de fumar o las campañas en defensa de los fumadores pasivos. Y hoy, por ejemplo, en todas estas iniciativas de equidad de género, nosotros marcamos un hito con respecto a los demás países del mundo. Aquí es obligatorio que la mitad de la representación política sea hombres y mujeres, y en otros países todavía se está pensando en qué podrían hacer. Quiere decir que sí está en nuestra genética y nuestras posibilidades asumir causas y convertirlas en una realidad, pero falta que tengamos la voluntad. Hace falta crear campañas más directas y honestas en vez de maquillarlas y de repente ser como muy nobles con la gente. Hace falta campañas. Hace mucho tiempo que el tiempo oficial de la televisión se gasta en los partidos políticos, sus propuestas, sus críticas unos a otros y la interminable lista de comicios que tenemos. Hace tiempo teníamos mucha más variedad de campañas sociales. Hoy, pues, la política se ha comido una parte de ese tiempo y mi propuesta es que le quitemos ese tiempo a los partidos y se lo invirtamos todo a campañas contra las adicciones, campañas por una vida más saludable y sobre todo campañas para defender el medio ambiente. Claro, y aparte un claro ejemplo de este ejercicio creo que son las playas. Constantemente en las vacaciones vivimos y disfrutamos todo lo que nos da la naturaleza, pero también la maltratamos. No te pongas bronceador, métete a la playa, disfruta del agua y del sol. Vas a usar menos tiempo seguramente, sí, a menos que te quieras llevar una quemadura de 1º o 2º grado, pero vas a defender y va a durar para muchas generaciones más el mar, que hoy la barrera de corales se ve afectada y esto está determinado ya por la cantidad de químicos que se derivan de los bronceadores y llegan hasta ellos, tapan los poros de los corales y terminan solidificados. No podemos permitir eso. Es mucho más cara la vida de un coral que nuestra espalda o el tono con el que quieres llegar al gimnasio el lunes. Claro, y aparte lo del sargazo, ¿no? Es una prueba más, es un reto más. No sé, a mí se me hace que a los mexicanos nos están mandando como las 7 plagas para que nos demos cuenta de lo que está pasándonos con el medio ambiente. Y nosotros, yo estoy seguro que podemos ser parte de esa solución. Y en esta parte, con la situación de las secretarías de medio ambiente, se ha vivido también una, no quiero llamarle ignorancia, pero sí llamarle como esta parte de no ponerle tanto interés a las situaciones que se vivieron. Por ejemplo, lo de la contaminación que hubo aquí en México y en algunos otros estados, donde pues nunca salieron a decir nada. Sí, fue muy grave la omisión de la Secretaría aquí, porque mientras tanto todos estábamos respirando, quién sabe qué, y por lo menos nos hubieran dicho a tiempo qué era lo que estábamos respirando. Pero se vieron demasiado egoístas en el cuidado de su imagen y de sus porcentajes de aceptación, en lugar de salir a tomar pues, lo que se espera de un gobernante, las medidas, por duras que sean, que se tienen que tomar en una emergencia. Claro. En esta parte, ¿qué le diría a usted a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre la situación del medio ambiente? Le diría que el medio ambiente ya no está para jugar, que el medio ambiente sí es una prioridad, que el medio ambiente sí es más importante que tener más gasolina, que el medio ambiente sí es más importante que muchos de los programas sociales en los que estamos invirtiendo hoy, que no nos va a servir de nada una juventud a la que estamos aportándole hoy 3,600 pesos cuando no tenga ni siquiera un árbol donde cobijarse. A esa juventud, por esa juventud es que tenemos que invertir en el medio ambiente. Ya no es de juego, sigue siendo la Secretaría con uno de los presupuestos más bajos y sigue siendo la primera en sufrir los recortes apenas hay una contingencia en el gasto público. Claro, en el caso del Tren Maya, ¿cómo lo ve? Mira, yo creo que algunas cosas hay que cuidarlas. Hubiera sido muy sensato
primero, contar con los estudios, tanto en esto como en lo de la refinería y en lo del aeropuerto. Segundo, tiene la gran oportunidad del gobierno de elaborar un protocolo para el manejo de la construcción, que es lo complicado, porque no ocupa mucho espacio una vía del tren. Lo que pasa es que suponemos que esa vía nos va a traer una contaminación de basura y de otras cosas que sabemos que el público va a ocasionar. En medio de los Montes Azules, el tren pasa y no habría ningún problema si no supiéramos que saldrá alguna mano por allá a tirar una botella de plástico. Pero puede crearse un protocolo. Se prohíben las botellas de plástico en el tren. Se prohíbe el uso de desechables en el tren. Se puede crear un protocolo. ¿Cuáles son las prácticas que debemos de tener para la construcción del tren? ¿Dónde se podrán hacer campamentos? ¿Dónde no? Este tipo de cosas yo creo que no debe perderse la oportunidad, pero parece que no importan mucho, porque el tren en sí, al contrario, nos va a permitir, cuando más gente vaya a conocer esos lugares, a tener una mayor conciencia de lo que podríamos perder. Si hay más gente recorriendo la selva y conociendo la selva, vamos a tener mucho más entusiasmo por defenderla. Pero si para lograr eso la destruimos, pues no hicimos nada. Así es. Recientemente también tuvo una reunión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Platícanos un poco qué platicaron. Me cayó muy bien el secretario. Me dio muchísimo gusto que sea una gente tan conocedora del tema que fui a plantear, que es el de las abejas. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Que estas sequías le pegan durísimo al alimento de las abejas. Esta irregularidad de las lluvias afectan la vida de las abejas, que es mucho más exacta que la nuestra. Entonces, cuando ellas salen a buscar alimento, si no hay, pues la colmena empieza a sufrir hasta que desaparece. Le fuimos a proponer al secretario hacer una planta en el sureste, que es el que produce el 60% de la miel, el que tiene el mayor número de colmenas, uh-huh, y donde están de las 80 variedades conocidas de abejas nativas, 63, particularmente en Yucatán, le fuimos a proponer hacer una planta de tortas alimenticias. Uh-huh. Tortas me refiero a la forma, no al platillo, pero tortas alimenticias que le podamos dar a los apicultores y que les servirían para reforzar la alimentación de sus colmenas y le resolverían estos temas de la falta de continuidad en los alimentos. Serían muy cuidadas en su procesamiento y sobre todo muy balanceadas en su composición. No solamente tendrían azúcar, sino que también tendrían aminoácidos y algunos vegetales que también son importantes para las abejas. Claro, aparte hay dos puntos interesantes ahí dentro de los temas que ha planteado sobre la abeja, que es invertir en investigación y en tecnología. Es fundamental porque hasta hace muy poco todo lo que teníamos sobre las abejas eran hipótesis, sobre la desaparición de las abejas eran hipótesis. Hoy ya prácticamente todos los países del mundo han desarrollado investigación en ese sentido y en México estamos desarrollando investigación en temas muy importantes, sobre todo en el del linaje de las abejas. ¿Qué pasa cuando una especie empieza a decaer? Pues que los sobrevivientes son miembros de una misma familia y al realizarse cruzas entre ellos, la calidad genética decae y finalmente se condenan hasta que desaparecen. Preservar el linaje de las abejas, influir tecnológicamente para que se críen abejas reinas de variedades diferentes es muy importante para preservar a esta especie. Claro, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarle a Jorge Carlos, en esta parte de, usted estudió como abogado, pero ¿qué lo motivó a estar dentro de la política? Yo creo que mi mamá, que era una gente que discutía todo y por todo, okay, y las mesas de comida en la casa eran un debate muy intenso entre mi papá, que era pro gobierno, y mi mamá, que era una antigobierno a morir.
y eran muy animados y todos participábamos y era muy bonito además. Pero otra cosa que también veía yo en ella todo el tiempo era esa preocupación que tenía por compartir, porque no se sentía mal cuando nosotros nos estaba yendo bien y alguien llegaba a la puerta de la casa y no le estaba yendo tan bien. Esa automáticamente recibía algún tipo de ayuda de mi mamá. Y eso me creó esta conciencia, y creo que la tiene también mi familia, de que no hay esfuerzo que valga la pena dejar de hacer. Hay que hacer todos, los chicos, los medianos, los grandes. Hay que estar lo más cerca posible de servir y de poder ayudar de alguna forma. Exacto. Aparte, como seres humanos siempre estamos reeducándonos. Siempre. Yo pensé que a los 57 años, por ejemplo, iba a comer cochinita toda mi vida, y ya me di cuenta que es mejor que la deje de comer un rato. Y pensé que nunca a los 57 años iba a cambiar mis hábitos alimenticios, y sí, los he cambiado. Claro. Y sí, hago más ejercicio ahora que antes cuando era más joven. Yo creo que hay que reeducarnos, reinventarnos, y no hay que bajar los brazos. Claro. ¿Qué le diría el senador Jorge Carlos al estudiante como abogado? Al estudiante de leyes, yo le diría que hay muchísimas materias y campos hoy que vale la pena explorar. Medio ambiente, responsabilidad ambiental es uno de esos campos. Necesitamos profesionales especialistas en estas materias, y creo que un gran momento para abrazar causas es precisamente la vida estudiantil. Así es que les diría que los espero, salvemos a las abejas. Y sería importante también mencionarlo a las escuelas, ¿no? Que sensibilicen desde la escuela este tipo de temas ya cuando están profesionalizándose. Sí, que la escuela es un gran centro, un gran laboratorio de prácticas. O sea, cómo aprendes a reciclar la basura, cómo aprendes a comer, cómo aprendes a utilizar mejor tu tiempo. Todo eso es la escuela, tu centro, tu laboratorio. Es una gran oportunidad. Senador, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar? Al contrario, darles las gracias a ustedes. Qué padre que tengan un espacio dedicado a estos temas. No lo sabía y me culpo por eso, pero si me lo permiten, vendré muchas veces o les mandaré mucha información. Claro, pues aquí las puertas de la estación están abiertas. Estamos buscando esta parte de hacer conciencia y sobre todo reeducar y pues estar en esta conexión. Encantado. Pues muchas gracias. 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 Gracias.